cultural? Esta es la batalla cultural. Ganancias y pérdidas de la batalla. Ganancias y pérdidas de la batalla cultural de Milei. A ver. Y después quiero desembocar en qué tiene Milei en la cabeza, que viene a plantear Miguel muy provocativamente, porque es el enigma. Móstrame. Ahí están. ¿La estamos en pantalla? ¿Qué opinión tienen sobre la postura del gobierno de Javier Milei respecto al feminismo? Esto, Pablo, es 37%. los votantes de Milei, es decir, el 54% que tiene imagen positiva de Milei. Sí. ¿Cómo ve la postura de Milei? ¿Por qué? No es el total de la sociedad. No, Está bien. No. ¿Por qué analizamos esto así? Porque muchas veces se le plantea que los planteos de Milei tienen una cierta irracionalidad y que el 90% de la sociedad argentina piensa otra cosa o algo diferente sobre los temas que plantea Milei. Entonces, Ahora, ese 77, no lo tenés medido, pero lo pongo en beneficio del debate. Ese 77% que hoy está de acuerdo, ¿pensaba así antes de votarlo a Milei? ¿O Milei provoca con algunas consignas que quizás no estaban tan explícitas en la campaña un corrimiento de su propio electorado? es interactivo. Ah. Es interactivo. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Se retroalimenta. Yo hice una encuesta, y no emito opinión acá sobre mi posición. Hice una encuesta sobre la cuestión vinculada con el aborto. En el momento que se sancionó la ley del aborto, Sí. y había una mayoría social que estaba en contra. Sí. Entonces, quiere decir que hay cuestiones de posicionamiento de la sociedad argentina sobre determinados temas que existían previamente a la aparición de Milei. Yo creo que Milei es un fenómeno político que activa esas posiciones y que hace que mucha gente que por un fenómeno de opinión pública que se llama espiral de silencio, es decir, cuando vos crees que tu postura es minoritaria, tendés a callarla. Cuando vos crees que tu postura está validada y es mayoritaria, te animás a decirlo. Entonces, lo que aparece ahora es gente que antes estaba callada, pero que tenía estas posiciones sobre la homosexualidad, sobre el feminismo, sobre los femicidios, y que ahora se anima a decirlo. Yo recuerdo que decir soy liberal en el año 2013 era casi ser portador de una enfermedad infectocontagiosa. Me pasó, me pasó. Claro. Yo Y decir ajuste. escribí un insignificante panfletito que se llamaba Libertad o Barbarie y me decían, ¿cómo? Dice, ¿qué va a hacer? ¿Vos sos liberal? Y sí, debería ser así. Miguel, ¿cómo lo llamás al método Milei? ¿Cómo lo llaman? Una anarquía metodológica. Esperen. Genial. Anarquía metodológica. Sí. ¿Qué sería? Bueno, eso tiene, digo, si es anarco-libertario, hay un método, por lo tanto debe ser anárquico. Sí. Pero no lo digo desde la nada, porque hay mucho estudio en la filosofía, de la ciencia, sobre la metodología anárquica para descubrir fenómenos. Por ejemplo, que hay más liberales de los que dicen ser liberales. Claro, que salen del closet. Claro, entonces... No, liberales que, a partir de que se dan cuenta que hay más liberales en el barrio, dicen, yo soy. Claro, entonces el método Milei es anárquico. Hoy Cavallo sí, y antes de ayer Cavallo sí, ayer Cavallo no, y no solo eso, sino la hija no. Es un poco arbitrario, es anárquico, pero esa anarquía a través del escándalo, pero el escándalo en el sentido productivo del término, eso dice la filosofía de la ciencia, de ir por el camino menos pensado, un poco arbitrario, y que me teman un poquito más de lo que me aman sí, pero Maquiavelo, Sí. ¿no? Pero mejor que me teman. Si tengo que elegir, mejor que me tema, entonces siento el poder y mi metodología es sobre todo desconcertante. ¿Quiénes están desconcertados? El peronismo. Che, ¿no era que desde el Estado resolvíamos, ¿no? Y todos los que debían ser políticamente correctos, y de pronto viene uno y dice... yo qué sé, ¿Le puedo hacer una pregunta a mi papá? Por favor. ¿Alguna que quedó pendiente? De No. Ok. No, me gusta. Entonces, me gusta. tranquilidad. Ok. Cuando vos decís anárquico metodológico es un caos organizado. Es un caos pensado y sistemático, pero en un punto librado al azar. Digo esto y funciona. La intuición. Y bueno, es que la intuición es una acumulación de experiencias que de pronto en un pestaneo te sale decir tal cosa, que no debió decirse nunca si te lo ponías a desplegar, a revisitar. Lo pensabas, no lo decías. Claro. No, pero ha roto, apareció rompiendo todos los manuales. El anarquismo metodológico de Milei, que conjuga con el anarcocapitalismo utópico, porque, Sí. como él dice, libertario, pero tarado no, Sí. ¿no?
evidentemente es un método que tiene que ver con esa filosofía, entre comillas, no entre comillas, realmente disruptiva, volcánica, curiosamente en singular afectiva, ¿no? Y matemática, de lo cual después podemos hablar. Juliana, ¿desde cuándo lo conoces a Javier? Año 2017. ¿Es el mismo hoy que el que era? Es exactamente el mismo, es una persona que sabe a dónde ir y sabe lo que quiere. Por lo tanto, esa seguridad del camino correcto y de las ideas claras, y como dice Miguel, él es anarcocapitalista en la filosofía, pero con los pies sobre la tierra es minarquista. Quiere decir, él cree en un estado de la mínima expresión o la mínima existencia. Por lo tanto, no podría ser un anarquista y ser presidente. Digamos, es una persona que entiende que el Estado es algo que causa daño, que la libertad de las personas en su máxima expresión, en la libertad creadora del trabajo y la productividad, es lo que saca a los países adelante. Si los países que tienen estándares donde los ciudadanos son libres, son inmensamente más ricos que en los países donde los ciudadanos están oprimidos. Por lo tanto, es la misma persona que siempre dijo sus ideas, las comentó, las contagió y hoy, obviamente, siendo el presidente de la nación, sabe cómo llevarse adelante y también sabe qué equipo tener al lado. Bueno, eso es el punto. Te iba a preguntar, ¿no le tienen miedo los que están al lado de ser guillotinados, ejecutados, expulsados del paraíso libertario? Mira, hablan de herramientas, ¿no? La motosierra, la guillotina. Parece una ferretería la Libertad Avanza. Sí, no, por supuesto. Tenemos motosierra, guillotina. ¿Sabés qué es lo que no tiene el presidente? Un taladro y una atornilladora. Porque los funcionarios no están atornillados. Muy buena. Funcionario que no sirve. Muy bien. Funcionario que no sirve se va, porque no hay tornillos que los estén sosteniendo, como por ejemplo en el kirchnerismo con Espinosa, que todavía lo sostiene y no tiran a nadie por la ventana, salvo Alberto Fernández, que lo tiraron enseguida por la ventana. En la Libertad Avanza el presidente tiene un equipo que, es el dueño de la agenda. Pero también es el dueño de la verdad, Juliana, porque hay es el dueño de las ideas de su espacio y dónde y cómo llevarlas adelante. Pero ¿cómo se pasa de esa idea de los libertarios no somos manada, no somos rebaño? Vine a despertar leones y no guiar corderos. Una cosa es que no puede haber una voz disidente dentro del espacio. Una cosa es la voz disidente y otra cosa es ir en contra del programa de gobierno. Por ejemplo, este funcionario del ANSES, ¿de los ceros? Sacó un tema que no era de agenda del presidente. Pero yo lo había contado 20 veces. Vos no podés hacer una reforma previsional sin previamente hacer la reforma laboral. Por lo tanto, hablar de reforma previsional es algo que no está en la agenda del presidente. Si un funcionario no entiende la agenda, es porque no la conoce. Y eso, obviamente, funcionario que no funciona, se va. Es sumamente sano. Es sumamente sano. Y eso no es opinión. Él hizo el funcionario no opinó. El funcionario metió un tema que no está en la agenda.